Europan ahotsa altxatzeko momentua da. Euskal Herria nazioa gara. Gerrarik ez, bakea nahi dugu. Beti, beti antifasistak. Egin dezagun orain. Ekainaren 9an, Euskal Herritarron ahotsa Europara. Orain Errepublikak. Bozkatu Euskal Herria Bildu. Arratsaldeon, Antsoain, ongi etorriak, ekitaldi honetara hurbildu zareten guztiei. Zein ederra den berriz ere hemen egotea. Kanpaina giroan, Antsoaingo hauteskundeak irabazi eta alkatetza lortu ondoren, ze ederra den zuek hemen ikustea. Urtebete igaro da. Ia azken ekitalditik. Eta beste erronka bat dugu parez pare. Baina orduko, ilusio eta gogo berdinarekin gaude hemen. Bai, duela urte bat udal hauteskundeak irabazi genituen. Eta orain, Europako hauteskundeetan eskura dugu berriro garaipena. Indartsu gaude. Goranzko joerantz goaz. Herri proiektu sendoa da gurea. Eta ez dago geldituko gaituenik. Antsoain es un pueblo de gente trabajadora, con valores de izquierdas enraizadas aquí, en Nafarroa, en Euskal Herria. Me vais a permitir, se me ponen los pelos de punta nada más de escucharme a mí misma decir esas palabras. Estamos convencidas de que EH Bildu es la herramienta imprescindible que a lo largo de esta última década ha trabajado para que nuestro pueblo sea mejor para todas y todos, llevando a cabo políticas que ponen los cuidados y las personas en el centro, poniendo en marcha el proyecto Antsoain zaintzen duen herria, Antsoain Comunidad que Cuida. Y a su vez, Antsoain Comunidad que Cuida es el paraguas que abraza los diferentes proyectos que estamos llevando a cabo, como el comedor comunitario, la escuela de familias, el punto de atención de los centros de Ostoki y la Purbide. Y cómo no, hoy también reivindicamos nuestras profundas raíces antifascistas, alto y claro, desde aquí, desde los pies del Monte Ezkaba. Quiero poner en valor cada uno de los votos y a cada una de las personas que estáis aquí. Porque hoy, más que nunca, es importante que estos votos de izquierdas lleguen a Europa. Indarrez, ilusioz eta konpromisoz ari gara lanean. Hauteskunde hauetan herriak, Europak behar gaitu. Gero eta gehiago gara. EH Bildu osatzen dugunak. Eta konfidantza osoa dugu EH Bilduren giza kapitalean. Nola ez dugu, bai izango. Ikusi noraino iritsi garen. Zuek egin duzue posible aldaketa hau. Kartelak jartzen, eskuorriak banatzen, bizilagunekin hitz egiten, proiektuak proposatzen eta garatzen. Ekitaldietan laguntzen edota lehen lerroan proiektua defendatzen. Beraz, mila esker egiten duzuen laganagatik. Zuetaz, arro gaude. Eta orain bai, txalo zaparrada bat eskatuko dizuet mesedez gure hurrengo hizlariarentzat, Miren Zabaletarentzat. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko gaur honera hurbiltzeagatik.
Bueno, kriston poza da, ezagun eta lagun asko zaudete hemen, eta plazerra da, zuekin elkartzea berriro ere kaleetan, asko gustatzen zaigun espazio honetan, eta, bueno, badakigu ez direla garai erresak elkartzeko, taldea lan egiteko, kolektiboa defendatzeko, baina horrela izanik ere hemen gaude, berriro ere, auzolanean, kanpaina hau eta momentu hau ere abiatzen, ezta? Eta ezer baino lehen galdera bat egin nahiko nizueke hemen zaudeten guztiei, eta galdera hori da, zergatik zaudeten gaur hemen, zerk ekarri zaituzteten horrelako arratsalde batean, horrelako ekitaldi batetara, eta saiatu erantzuten, zergatik, eta ziurrenik erantzuna izanen da, etorri zaretela gure herria maite duzuelako, gure herriarekiko konpromesua berresteko modu bat delako, Euskal Herria bildu herri hau maitatzeko modu bat ere badelako, eta sinetsita gaudelako, Euskal Herria bildu badela ere, tresna komunitate bat, herri libreago bat, justoago bat, eta berdinzaleago bat egiteko. Eta horregatik gaudela gaur hemen. Gora Euskal Herria bildu. Probablemente estamos aquí porque somos de Euskal Herria, pero probablemente, si preguntamos, alguno de vosotros también diría que está aquí porque además también es navarro o navarra. Y de hecho veo por aquí alguno que se prodiga en actos nacionales con la bandera navarra para marcar un poco territorio y ascendencia, ¿verdad? Y estamos orgullosas, sí, orgullosas de ser de Euskal Herria, pero también navarros y navarras, orgullosas por los profundos cambios sociales y políticos que estamos llevando a cabo en Nazarroa, también aquí en Ansoain, como bien ha explicado Marta, orgullosas de demostrar que el cambio es posible si se hace de la mano de la gente, y al final estamos demostrando día a día, aquí y ahora, en cada pueblo, en Iruña, que si las prioridades están claras, que si se ponen en el centro a las personas y reivindicamos las prioridades de la gente trabajadora, el cambio de régimen es imparable. Porque el cambio no es solo que la izquierda soberanista es cada vez más fuerte en Nafarroa, que también lo es para disgusto de más de uno, sino que el cambio que se está produciendo es bastante más profundo, cultural y social y de valores en el conjunto de Nafarroa. Eta azkenean, hemen gaude, gauzen egoera aldatu nahi dugulako, eta hobetu nahi dugulako, konformatzen ez garelako, injustiziaren aurrean, altxatzen garelako, Palestinaren kontrako genozidioa arbuiatzen dugulako, eta gutxi batzuk, beren mesedetarako hartzen dituzten erabakien aurrean, altxatzeko prest gaudelako. Eta kontestu honetan, ayer arrancó la campaña para las elecciones europeas, y hoy el Gara titulaba «Entre la pereza y el miedo a la ultraderecha». ¿Y qué razón tenía? Ese es el panorama. No es de extrañar, teniendo en cuenta pues la falta de soluciones o de problemas que han llegado también desde el espacio europeo en los últimos años, con alguna honrosa excepción. Y frente a esto, aquí estamos las mujeres y hombres de Euskal Herria Bildu, dispuestas a romper con ese muro de resignación y de desesperanza que se nos quiere imponer, preparadas para dar un paso más y volver a levantar la voz como pueblo en Europa de este pueblo. Ni pereza ni miedo. Beldurrik ez. Beldurrik ez, Martak aipatzen zuen bezala, Ezkabako mendiaren magal honetatik. Faxismoa hemen eta Europan borrokatuko dugula aldarrikatzen dugulako. Eskuin muturraren, autoritarismoaren eta militarismoaren aurrean tinko jarraituko dugulako. Miedo no, pero pereza tampoco. Pereza tampoco, porque nuestro pueblo y la izquierda soberanista en particular ha mostrado a lo largo de su historia que se parece un poco bastante a una cometa que sabe volar más alto contra el viento que a su favor muchas veces y que sabe venirse arriba cuando las circunstancias se ponen difíciles. Y por eso nos hemos puesto un reto ni corto ni perezoso, que es ser la primera fuerza en el conjunto de Hego Euskal Herria y también en Nafarroa en las próximas elecciones del 9 de junio. Y que un navarro
un ilustre navarro, sea quien lleve la voz de Nafarroa y de Euskal Herria a Europa. Y estamos convencidas de que es posible si nos movilizamos, si difundimos la idea de que no hacer nada no es una opción, si divulgamos nuestras propuestas en las calles, en los centros de trabajo, en las universidades, en nuestras cuadrillas, si conseguimos que ningún soberanista de izquierdas, euskaltzale, feminista, se quede en casa. Eta bide horretan ez goaz bakarrik. Guk ezkerretik eraikitzen den herrien Europa bat nahi dugulako. Horregatik, ezker soberanistak indarrak batzeko apostu argia egin du. 2014an Los Pueblos Deciden koalizioa aurkeztu zen BNGarekin batera. 2019an Ahora Republikas koalizioa osatu zen BNG eta RC-rekin batera. Eta aurten BNG, RC eta EH Bilduren arteko koaliziora Arames gehitu da. Eta harro gaude, oso pozik. Munduko ezkerrari egozten zaion pekatu kapitala, zatiketarena, gurean gertatzen ari ez delako. EH Bilduk, berak eta Orain Errepublika koalizioak ere erakusten duelako baietz. Posiblea dela ezkerrekoa izatea eta gero eta gehiago izatea. Posiblea dela alternatiba bat eskaintzea neoliberalismoari eta autoritarismoari ezker soberanismotik. Y me gustaría terminar dando 5 razones para votar a Euskal Herria Bildu y también a la coalición Orain Errepublikak. Porque es un voto que vale, y que vale mucho. Primera razón. EH Bildu representa un proyecto nacional para los 7 herrialdes que componen Euskal Herria. Representamos la izquierda kilómetro cero, esa de la que también nos ha hablado también Marta. Segunda razón. Vamos a Europa con catalanes y gallegos a decir que nuestras naciones deben ser respetadas. A decir también a España que está bien que se reconozca el Estado palestino, que nos parece una cuestión de justicia histórica, pero que también se tendrán que reconocer el derecho de las naciones del Estado a ser un Estado si así lo deciden libremente. Tercera razón. Vamos a Europa a combatir la austeridad y los recortes. Vamos a defender los derechos de las mujeres, de las clases populares y de los pueblos. Vamos a reivindicar más derechos y más izquierda. Cuarta razón. ¿Cuántas razones tenemos? Cuarta razón. Vamos a Europa con el firme propósito de combatir el fascismo, a poner pie en pared a las derechas. Sabemos hacerlo, que vamos a decir desde aquí, desde Iruña. Y quinta razón. Vamos a defender la soberanía y la paz de los pueblos del mundo. Bukatzeko, ziur gaude datorren ekainaren 9an Euskal Herriko mapa kolore propioz margotuta agertuko dela. Eta kolore hori berdinen arteko nazio libre bat nahi dugunon kolorea izanen dela. Eta hala izan dedin, segi dezagun aurrera, gora Euskal Herria Bildu eta gora Nafarroa. Bueno, arratsaldeon guztioi, ze ondo, hauteskunde berri batzuk, disfrutatzera, jokatzera, Eta nik sensazioa daukat hilabete zoro batzuk pasatzen ari garela azkenaldi honetan, denetariko gauzak gertatzen ari zaizkigula, dena pasatzen ari da, arrapalada batean, eta okerrera da, ez dugula denborarik ere izaten disfrutatzeko eta lortu dugun guztiaz ederki gozatzeko. Zeren eta orain hauteskunde europarrak datoz, Mirenek esan digun bezala, beste lan handi bat datorkigu beraz, baina gogoratu behar dugu inoizko emaitzarik onenak lortzetik gatozela azken hauteskunde autonomikoetan. Eta gainera, Euskal Herria Bildu, Euskal Herri osoko lehenengo indar politikoa dela. Nork esango zigun, nork esango zigun orain dela urte batzuk, egoera honetara iritsiko ginenik. Nafarroan hasi genuen aldaketa zikloa, kapazak izan gara, Euskal Herriko beste herrialdetara eramateko. Eta irabazten ari gara. Honek hasi besterik ez du egin. Eta seguru izan horrela zela. Garaipen gehiago lortuko ditugula uste baino azkarrago. Bueno, estas elecciones europeas las abordamos, en principio, pues sin grandes misterios desde nuestra identidad.
desde una identidad como pueblo, nuestra identidad como nación, Euskal Herria, que va desde la Nestosa hasta Maule, que va desde Bayona hasta Cortes y, por lo tanto, 7 territorios a quienes no permiten votar la misma candidatura europea, pero que van a estar representados en Bruselas por medio de Euskal Herria Bildu y colegas de Euskal Herria Bai que estamos compartiendo la misma lista. Y esto lo hacemos porque nuestra preocupación principal en las instituciones europeas es seguir alimentando el cambio político que se está dando aquí en nuestro país. Un cambio político que va a acabar con las hegemonías obsoletas, como ya hicimos en Nafarroa hace 2 legislaturas. Un cambio que avanza cada vez con más fuerza y que tiene como objetivo que los vascos y vascas podamos decidir libremente nuestro futuro y que cada vez tengamos garantizados más derechos sociales. Bruselan beraz argi esango dugu, Euskal Herria nazioa dela. Eta instituzio europarrei eskatuko diegu gure herriaren erabakitzeko eskubidea babesteko. Estaturik gabeko nazio europarren autodeterminazio eskubidea babestea. Eta gainera esango diogu lurralde gatazkei irtenbide baketsu eta demokratikoak ematea Europar eraikuntzaren balio sortzaileak sustatzea dela, bakea babestea alegia. Estaturik gabeko nazio europarrak ez goazela Europara arazoak ematera, arazo gehiago sortzera, baizik eta soluzio bideak ematera, arazoak konpontzera. Europaren etorkizun konpartitu eta baketsu bati begira. Hay otras fuerzas políticas, decía, que se presentan a estas elecciones europeas y que dicen que van a ser la voz vasca en Europa. Y nosotros también aspiramos a representar a este país en las instituciones europeas. Pero los tiempos políticos que corren nos exigen un plus. No nos podemos conformar simplemente con representar. Creemos que hay que ir un paso más adelante. Y sobre todo porque estamos en una situación en la que la ultraderecha puede ser la segunda fuerza del Parlamento Europeo y condicionar enormemente las políticas europeas y evidentemente condicionarlas para mal. Y en ese contexto Euskal Herria Bildu se declara abiertamente como una fuerza política antifascista. Exactamente igual que aquellos fundadores del proyecto europeo que eran gentes de izquierda, que eran antifascistas y que creían en la unidad de Europa. Porque pensamos que para ser demócratas primero hay que ser antifascistas y que la ultraderecha es la gran enemiga de los pueblos europeos, de los derechos sociales, de las clases populares y del proyecto europeo en su conjunto. Ez dugu honetaz hitz egiten kontatu digutelako, lehen Mirenek aipatzen zuen, Euskal Herriak bere etorkizunaren alde garatu duen borroka, esan daiteke funtsean fasismoaren kontrako borroka bat izan dela. Duela 86 urte, 700 preso republikar baino gehiagoki ihes egin zuten kartzela frankistatik oso gertu dagoen hemen kartzelatik, penaletik, eta guk berreskuratu ditugu leku horiek, EH Bilduri esker, EH Bilduren iniziatibari esker Madrilen, eta memoria lekuak izan behar dute. Izan ere gaur egun, Europan ultraeskuinak sustatutako gerra hotsak gero eta ozenago entzuten ari dira, seguro entzun duzue, esaten ari zaizkigu ez, gerrarako prestatu behar dugula, eta duela 90 urte, baino gehiago estatu kolpe fascista eragin zuten horiek berdinak daude abisu hoien atzean. Eta beraz gaur Europan eta hemendik ultraeskuinari frenoa jarri beharra zaio. EH Bilduren bozkak fasismoa geldiarazteko eta gure herriaren eraikuntza nazionala eta soziala bultzatzeko bozkak dira. Y decía que no hablamos de oídas cuando hablamos de la ultraderecha y de lo que supone para los derechos nacionales y sociales. La lucha de Euskal Herria por su futuro siempre ha sido una lucha contra el fascismo, de compromiso contra el odio y la amenaza de la ultraderecha. Y hoy en Ansoain estamos justo debajo del penal en el que hace 86 años se fugaron más de 700
presos republicanos. Estos lugares que estamos recuperando para la memoria gracias a la iniciativa de Euskal Herria Bildu en Madrid y que tienen que ser espacios que simbolicen que jamás puede volver a repetirse esa historia. Y tenemos que tenerla muy presente, porque hoy en Europa empiezan a volver a sonar, como comentábamos antes, tambores de guerra. Tambores de guerra al son del militarismo y al son de la agenda de la ultraderecha. La agenda de los mismos que hace 90 años propiciaron ese golpe y ese régimen fascista. Y hoy en Europa y desde luego en Euskal Herria hay que tomar la iniciativa, hay que hacer política y hay que votar también para poner freno a la ultraderecha. Y los votos Euskal Herria Bildu en ese sentido son garantía de freno al fascismo y de construcción nacional y social para este país. Quiero añadir además que la realidad es que el crecimiento de la ultraderecha en Europa, en cualquier parte de la Unión Europea, nos afecta a todos los europeos y europeas. No nos podemos consolar, ¿no? Pensando que bueno, aquí son poquitos y tal. Estos días lo he oído alguna tertulia. No, aquí no son muchos, están ahí, pero no son muchos. No tienen apoyos. Y es cierto, no son muchos, ¿no? Vamos a pensar que no son muchos. Pero hay circunstancias que nos tienen que hacer estar muy prevenidos. Sabéis que, por ejemplo, en el Consejo Europeo, ¿no? Es el lugar donde se reúnen todos los mandatarios de los Estados europeos, los grandes temas se tienen que aprobar por unanimidad. Ahí no hay votaciones, tiene que haber unanimidad. Y con la ultraderecha en varios gobiernos de países europeos, por ejemplo, Hungría, antes Polonia, ahora Italia también, pues es suficiente para condicionar la agenda europea y las legislaciones que de ahí salen y que nos afectan en el día a día. Porque ellos, al fin y al cabo, con su posición lo que hacen es ejercer el veto ante cualquier contenido progresista que puedan tener esas legislaciones europeas. Y no podemos aceptar de ninguna de las maneras, como acaba de decir la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que está dispuesta a pactar con algunos partidos de ultraderecha. Y tenemos que decirle que no hay ultraderecha buena o mala, según sea amiga de los rusos o no, según sea más o menos nazi, ¿no? Que parece que es lo que a ella le preocupa. Todos ellos vienen a acabar con nuestros derechos y libertades y a la ultraderecha hay que hacerle frente en cualquier lugar de Europa. Y Euskal Herria Bildu va a ser la voz de la Euskal Herria antifascista en Europa. Bi urte luze dira Ukrainiako inbazio eman zenetik, gerra bat onartezina dena eta oinarria duena NATOren espansionismoan eta Errusiaren botere gozean. Eta orain, lehen esaten genuen bezala, orain esaten ari zaizkigu gerrarako prestatu behar dugula eta NATOk eta Estatu Batuek exigitzen diete Europar Batasuneko estatukidei aurrekontuen 2% igo behar dutela gastu militarra. Eta guk horren aurrean zera esan nahi dugu. Lehena, gatazka politikoak konpontzeari begira, elkarrizketa eta nazioarteko erakundeen bitartekaritza eta diplomazia lehenetsi behar dela. Gatazkak ez direla arma gehiago bidaliz eta salduz, ez da egin duten bezala zentsura ezarriz ere. Eta bi, Europar Batasunak eta Nazio Batuek beste paper aktibo bat jokatu behar dutela konponbideak bilatzeko. Orain artean egin ez dutena. Eta ez dute egiten funtsean Estatu Batuen interesen menpeko jarrera bat mantentzen ari direlako. La paz es un valor fundacional de la Unión Europea y por lo tanto no es aceptable que ante los conflictos Europa mire hacia otro lado y además sea totalmente dependiente de la política de los Estados Unidos, de la política exterior de los Estados Unidos. Y hoy, desde Ansoain, queremos enviar un fuerte abrazo al pueblo de Palestina, que viene sufriendo una política de apartheid durante más de 70 años, y exigir que termine de una vez por todas el genocidio en Gaza, el reconocimiento de Palestina como Estado
es un paso que tiene que ir a más. Tiene que ir a más, no puede quedarse ahí. No se puede reconocer a Palestina y luego seguir vendiendo armas a Israel. Y Israel debe acatar la resolución de hoy de la Corte Internacional de Justicia y debe de terminar de una vez por todas con esa ofensiva criminal en Gaza. Y en lo que respecta a la Unión Europea, puede hacer muchas cosas, pero es necesario desde ya activar las cláusulas de respeto a los derechos humanos que recoge el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y un Estado que está cometiendo un genocidio ante los ojos de la humanidad. Siempre con Palestina y su derecho a tener un Estado. Palestina askatu. Bueno, como veis hay una situación de proliferación de guerra y conflictos. De ahí viene toda esta necesidad, ¿no?, entre comillas, que estaban planteando de aumento del gasto militar. Y esta tenemos que tener presente que va a ser la coartada perfecta sobre la que van a justificar el nuevo austericidio que ya están anunciando, ¿no?, que ya se avecina. Ya están lanzando globos sonda del tipo hay que gastar más en defensa, y eso ya sabéis de dónde va a salir, ¿no? Esto es exactamente igual que en la economía de casa. Cuando de un presupuesto, bueno, pues tienes un gasto fuerte, tiras fuerte de lo que queda en la cuenta, pues tiendes a eliminar lo superfluo, ¿no? A gastar poco o nada en lo superfluo. Y para esta gente de derechas, de orden, militarista, el gasto no imprescindible es el gasto social. Eso lo sabemos, creo que tenemos bastante experiencia en eso. Y hay que estar muy atentos y atentas, porque están preparando grandes recortes en educación, en sanidad, en la inversión pública totalmente necesaria para sacar adelante la transición ecosocial, y todo eso para aumentar el gasto militar. Y eso no lo podemos consentir. Aún tenemos muy presente la masacre social que ocasionaron los recortes en la crisis de deuda del 2008. Y no vamos a permitir que la sociedad vuelva a tener que cargar con el peso de sus políticas clasistas y militaristas. Creo también que en esta campaña no me gustaría hoy terminar este acto sin hablar muy brevemente de esa idea de la Europa fortaleza y del conflicto que se genera, ¿no?, alrededor de los migrantes y de los refugiados por las políticas europeas. Hay en marcha una política de migración y asilo europeo que, sin exagerar un ápice, creo que se puede tachar perfectamente de racista. Una política de migración y asilo que no contempla que el derecho a migrar sea un derecho humano, que sigue manteniendo centros de detención en las fronteras exteriores de la Unión Europea y que además intercepta a las personas según el color de la piel, como estamos viendo en el día a día en la frontera del Bidasoa. No sé si habéis tenido la oportunidad de poneros allá en el puente de Santiago y ver cómo los gendarmes solo paran a las personas que tienen un tono de piel oscura, o que además adoptan medidas inhumanas que pronto vamos a poder ver aplicadas, como la posibilidad de detener niños migrantes no acompañados. Esto va a comenzar a ocurrir pronto porque acaba de aprobarse hace 2 meses en el Parlamento Europeo. Y tenemos que decir alto y claro que esta no es la Europa que queremos. Tenemos que decir que nosotros y nosotras somos europeístas como el que más. No vamos a ceder ese título a otros. Y además aspiramos a ser, como decía antes, la voz vasca en Europa. Pero la voz de Euskal Herria Bildu en Europa será una voz de país, una voz antifascista, una voz que acoge a migrantes y refugiados, una voz antimilitarista y defensora de la paz, y que cree en una Europa soberana y autónoma de otros intereses que no son los nuestros, sino que son los de Estados Unidos y la OTAN. Este país dijo en referéndum no a la OTAN en 1986 y desde luego que seremos orgullosos defensores y defensoras de esa voluntad ante las instituciones europeas. Esa es la voz vasca que vamos a llevar a Europa, por eso hay que movilizarse, por eso hacer lo posible, porque Euskal Herria Bildu es la única opción que los navarros y navarras tenemos para un voto de país, un voto antimilitarista, un voto antifascista y de defensa
de los derechos humanos. Si no lo hacemos nosotros y nosotras, no lo va a hacer nadie. Y el lugar que nosotros dejemos vacío lo van a ocupar otras fuerzas políticas probablemente de ultraderecha para hacernos la vida imposible a los pueblos del Estado, a los pueblos de este Estado, a los pueblos de toda Europa y a los trabajadores europeos. Esan beharra daukat zeregin honetan, zorionez ez gaudela bakarrik, aliatuak dauzkagu, Europa osoko ezkerreko alderdi eta lagunak, eta estaturik gabeko herrien diputatuak. Haiekin batera, Euskal Herriaren interesen aldeko lana eta borroka egiteko baldintzak dauzkagu, eta horregatik ekainaren 9an Euskal Herria bildu Bruselara eramateko behar beste bozka dauzkagu atera beharra jokoan asko dagoelako. Y además quiero terminar diciendo que Euskal Herria Bildu es la única formación política que puede obtener un diputado navarro en Bruselas. Creo que es importante que nuestras aspiraciones como pueblo, como he dicho antes, miren, las traslade un navarro, que Navarra tenga esa representación directa en el Parlamento Europeo. Aurrera beraz, Euskal Herria Bilduren gorako ibilbidearekin, eraman dezagun Europara herri honek libre izateko duen borondate tinkoa. Gora Nafarroa! Gora Euskal Herria Bildu!